Hoy presentamos Enfrentamiento sobrenatural. Diosa versus demonio. Aparecen en la carrera de traileros. La noche era oscura y fría, y la carretera se extendía sin fin ante los ojos de los dos conductores. Ellos eran rivales desde hace años, y habían apostado todo lo que tenían en una carrera de vida o muerte. El que llegara primero al destino se quedaría con el camión, el dinero y la fama del otro. El que perdiera, tendría que enfrentarse a las consecuencias más terribles. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ni un centímetro y harían lo que fuera para ganar. Pero lo que no sabían era que la carretera escondía secretos oscuros y peligros inimaginables y que la muerte los acechaba en cada curva. Esta es la historia de la carrera de la muerte entre dos traileros. El camión de Pedro era rojo y negro, con un letrero que decía El Diablo. Era un hombre alto y fuerte, de cabello negro y barba cerrada. Tenía fama de ser el mejor conductor de la región y no había reto que se le resistiera. Su pasión era la velocidad y no le importaba arriesgar su vida con tal de sentir la adrenalina. Su rival era Juan, el conductor del camión azul y blanco, con un letrero que decía El Ángel. Juan era un hombre delgado y rubio, de ojos claros y rostro sereno. Era un conductor hábil y prudente, que siempre respetaba las normas de tráfico. Su motivación era el dinero, y quería ganar la carrera para pagar las deudas que tenía. Los dos se conocían desde hacía mucho tiempo, y se odiaban con toda su alma. Se habían enfrentado en varias ocasiones, y siempre habían quedado empatados. Pero esta vez, habían decidido resolver su rivalidad de una vez por todas, y habían pactado una carrera mortal. El destino era la ciudad de Lima, a más de 1000 kilómetros de distancia. El camino era largo y peligroso, lleno de curvas, baches, puentes y túneles. Además, había que atravesar zonas de montaña, selva y desierto, donde podían encontrarse con animales salvajes, bandas criminales y fenómenos paranormales. La carrera comenzó a las 12 de la noche, en un punto de la carretera cerca de Cajamarca. Los dos camiones arrancaron con un rugido, y se lanzaron a la aventura. Pedro tomó la delantera, pisando el acelerador a fondo. Juan lo siguió de cerca, manteniendo la distancia. Los dos sabían que la carrera no se decidiría en los primeros kilómetros, sino en los últimos. Y que solo uno de ellos llegaría vivo al final. El primer obstáculo que encontraron los dos conductores fue el paso por la cordillera de los Andes. La carretera se volvía estrecha y sinuosa, y había que tener mucho cuidado con los precipicios y las avalanchas. Pedro no se detuvo ni un momento y adelantó a varios vehículos que iban más despacio. Juan lo seguía de cerca, pero con más precaución. En un momento dado, Pedro vio una oportunidad de aumentar su ventaja y tomó un atajo por un camino de tierra. Juan no se lo pensó dos veces y lo siguió. Los dos camiones se internaron en un bosque oscuro y silencioso, donde solo se oía el sonido de sus motores. Pedro se sentía confiado y pensó que había hecho una buena elección. Pero pronto se dio cuenta de que se había equivocado. El camino se terminó abruptamente y se encontró frente a un puente colgante que cruzaba un río caudaloso. El puente era viejo y frágil y no parecía soportar el peso de los camiones. Pedro no tuvo más remedio que cruzarlo, esperando que no se rompiera. Juan llegó detrás de él y vio la situación. Decidió esperar a que Pedro cruzara y luego intentar pasar él. Pedro avanzó lentamente por el puente, sintiendo cómo se balanceaba y crujía bajo sus ruedas. Miró hacia abajo y vio el río furioso a varios metros de distancia. Sintió un escalofrío y aceleró un poco más. Cuando estaba a punto de llegar al otro lado, escuchó un ruido terrible. El puente se partió por la mitad, y Pedro cayó al vacío con su camión. Juan vio la escena con horror, y se quedó paralizado. Pedro gritó desesperadamente, mientras su camión se hundía en el agua. Juan no podía creer lo que había pasado.
Había ganado la carrera, pero a un precio muy alto. Se bajó de su camión y corrió hacia el borde del puente. Miró al río y no vio nada. Solo escuchó una voz que le decía: «No te alegres tanto, Juan. Esto no ha terminado. Te voy a buscar y te voy a matar. Te lo juro por el diablo». Juan sintió un escalofrío y se alejó del puente. Buscó otro camino para salir del bosque y reanudó su viaje. Pero no se sentía tranquilo. Sabía que Pedro no iba a dejarlo en paz y que la carrera de la muerte no había acabado. Juan siguió conduciendo por la carretera, tratando de olvidar lo que había pasado. Pero no podía. La voz de Pedro resonaba en su cabeza, amenazándolo y maldiciéndolo. Juan se sentía culpable y asustado y empezó a dudar de su victoria. ¿Y si Pedro había sobrevivido? ¿Y si lo estaba siguiendo? ¿Y si lo atacaba por sorpresa? Juan miró por el retrovisor y no vio nada. Solo la oscuridad de la noche. Respiró aliviado y se calmó un poco. Tal vez Pedro estaba muerto y todo había sido una alucinación. Tal vez solo tenía que llegar a Lima y todo se acabaría. Juan se animó y aceleró un poco más. Quería terminar la carrera cuanto antes y olvidarse de todo. Pero no sabía que el destino le tenía preparada una sorpresa. A pocos kilómetros de distancia, en un punto de la carretera, había un camión parado. Era rojo y negro, con un letrero que decía El Diablo. ¿Era el camión de Pedro? Juan pensó que era una alucinación. Juan siguió conduciendo por la carretera, tratando de olvidar lo que había pasado. Pero no podía. La voz de Pedro resonaba en su cabeza, amenazándolo con vengarse. Juan se preguntaba cómo era posible que Pedro hubiera sobrevivido a la caída y cómo podía comunicarse con él. ¿Sería algún tipo de truco? ¿O acaso Pedro tenía algún poder sobrenatural? Juan no lo sabía, pero sentía un miedo que no podía explicar. Decidió aumentar la velocidad y llegar cuanto antes a Lima. Pensó que quizás allí estaría a salvo. Juan llegó a la ciudad de Huánuco, donde tenía que pasar por un control policial. Se detuvo en el puesto y bajó la ventanilla. Un agente se acercó y le pidió los documentos. Juan se los entregó y esperó a que los revisara. El agente los miró con atención y luego le devolvió la mirada. Le dijo: «¿Usted es Juan Pérez, el conductor del camión azul y blanco?» Juan asintió y preguntó: ¿hay algún problema oficial? El agente le dijo: «Sí, hay un problema. Usted está acusado de homicidio. Hace unas horas encontramos el cadáver de un hombre en el río. Se trata de Pedro Sánchez, el conductor del camión rojo y negro. Según las pruebas, usted lo empujó al vacío desde un puente y luego huyó. Tenemos una orden de arresto contra usted y tenemos que llevarlo a la comisaría». Juan se quedó sin habla y sintió un sudor frío. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que Pedro hubiera aparecido muerto si él lo había oído hablar después de la caída? ¿Cómo podían acusarlo de algo que no había hecho? ¿Quién había puesto las pruebas en su contra? Juan trató de explicar lo que había pasado y de defender su inocencia. Pero el agente no le creyó y le ordenó que saliera del camión. Juan se negó y trató de arrancar. Pero el agente sacó su pistola y le disparó. Juan sintió un dolor agudo en el pecho y cayó al suelo. El agente se acercó y le dio el tiro de gracia. Luego, llamó por radio y dijo: «Tenemos al sospechoso. Está muerto. Cambio y fuera». Juan estaba en un charco de sangre y vio cómo su vida se apagaba. Antes de morir, escuchó una voz que le decía: «Te lo dije, Juan. Te iba a buscar y te iba a matar. Te lo juré por el diablo. Y el diablo siempre cumple su palabra». Era la voz de Pedro, que se reía con malicia. Juan cerró los ojos y murió.
La carrera de la muerte había terminado, pero algo extraño sucedió. El agente guardó su pistola y se dirigió al camión de Juan. Abrió la puerta y se sentó al volante. Encendió el motor y sonrió. Había cumplido su misión. Él era el verdadero rival de Juan y Pedro y los había eliminado a los dos. Él era el conductor del camión negro y amarillo con un letrero que decía el demonio. Él era el mejor conductor de la región y nadie podía superarlo. Él había planeado todo desde el principio y había usado sus poderes para manipular la carrera. Él había hecho que Pedro tomara el atajo y que el puente se rompiera. Él había hecho que Pedro se comunicara con Juan y que lo amenazara. Él había hecho que el cadáver de Pedro apareciera en el río y que las pruebas inculparan a Juan. Él había hecho que el agente que lo detuviera fuera él mismo y que lo matara. Él había hecho todo eso y nadie lo sabía. Él se había quedado con los camiones, el dinero y la fama de los dos. Él había ganado la carrera de la muerte y nadie podía detenerlo. Él se puso en marcha y se dirigió a Lima. Pero no se dio cuenta de que alguien lo observaba desde lejos. Era una mujer de cabello rojo y ojos verdes que conducía un camión rosa y morado con un letrero que decía la diosa. Ella era la novia de Pedro y había presenciado todo lo que había pasado. Ella sabía quién era el asesino y lo iba a vengar. Ella se puso en marcha y lo siguió. Y le dijo: No te confíes tanto, demonio. Esto no ha terminado. Te voy a encontrar. La diosa aceleró su camión y se acercó al demonio. Él la vio por el retrovisor y se sorprendió. No esperaba que nadie lo siguiera, y menos que fuera ella. Él reconoció su camión y recordó quién era. Ella era la novia de Pedro, y la única que podía igualarlo en habilidad y coraje. Él había intentado seducirla varias veces, pero ella siempre lo había rechazado. Él la odiaba y la deseaba al mismo tiempo. Él le dijo: «Así que quieres jugar, diosa. Pues vamos a jugar. Pero te advierto que no te va a gustar el juego. Yo soy el demonio y nadie me gana». Él pisó el freno y dejó que ella lo alcanzara. Ella se puso a su lado y lo miró con furia. Ella le dijo: No te hagas el valiente, demonio. Sé lo que hiciste y te lo voy a hacer pagar. Mataste a Pedro y a Juan. Y ahora te voy a matar a ti. Te lo juro por la diosa que soy. Y la diosa siempre cumple su palabra. Ella pisó el acelerador y trató de adelantarlo. Él hizo lo mismo y se inició una persecución. Los dos camiones se enzarzaron en una lucha sin cuartel que los llevó por toda la carretera. Se adelantaban, se chocaban, se insultaban, se disparaban. No les importaba nada más que ganar y acabar con el otro. La carretera se convirtió en un campo de batalla, donde no había reglas ni límites. Los otros vehículos que se cruzaban con ellos tenían que apartarse o sufrir las consecuencias. Algunos terminaron estrellados, otros incendiados, otros volcados. Nadie se atrevía a intervenir, ni siquiera la policía. Todos temían a los dos camiones que parecían poseídos por el mal. La carrera de la muerte había vuelto a empezar y esta vez era más intensa y sangrienta que nunca. Esta historia continuará. No se olviden suscribirse para más podcasts y relatos.